Creativas y creativos de Actividad Crack, esperamos que se encuentren todos muy bien y que estén disfrutando mucho este mes de febrero, porque estamos en este momento regresando con ustedes con el episodio número 21. 21 episodios llevamos con el podcast, entonces esperamos que estén disfrutándolos, que les gusten y que los compartan, porque esa es la idea, que más personas puedan aprender, más personas puedan sentirse que van creciendo poco a poco y más fluido, sin estrellarse tanto como nosotros al principio. ¿Listo? Esa es la idea de todo esto. Así que compartamos y sigan dándole like a estos episodios para que los sigan aprovechando. ¿Listos, chicos? Entonces, estamos en este episodio 21 y vamos a hablar de algo muy chévere, muy interesante, y es de la inspiración. Inspiración, creo que eso es algo que el artista necesita, y justamente en alguna definición por ahí está que el artista vive de la inspiración. Sí, Entonces, señor. para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro gran amigo Gabriel Buitrago. Que un día Caramba, toca, sí, señor. llenemos firmas para que Gabriel muestre cámara un día de estos, ¿verdad? Uy, sí, tengo que hacer ese proceso. ¿Qué vaina que por un detalle técnico tan bobo no lo hemos hecho? Pero no, nada, sí, gracias, Andrés. Admito que el tema de este podcast fue mi idea porque yo se lo comenté inicialmente a Andrés, y debe ser porque a mí me gusta hablar muchísimo, o casi siempre que uno cae así como con personas conocidas o desconocidas en el tema de que cuando le preguntan a uno, bueno, y eso sí, cómo empezó la cosa, o de dónde sacó usted la idea de ponerse a hacer eso. Y siempre todo viene, en la mayoría de los casos, yo creo que todo siempre viene referido por una serie, una película, o muchas series, películas, juegos, cualquier cantidad de cosas. Entonces, por eso me pareció que era un tema que valía la pena tocar, porque a todo artista, a todo creativo, a toda persona le cae el guante de ese tema, a juro. Sí, Súper, sí, súper a sí, juro. es cierto, es cierto. Es cierto, y justamente estábamos hablando un día qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar, de qué podemos, cómo podemos seguir como contribuyendo a la comunidad y no de pronto meternos en temas muy pesados a veces, y que no rompamos en 10, ¿no? Porque justamente teníamos un tema muy chévere para hablar, pero después le dije a Gabriel, venga, si nos metemos mucho en el fondo de este tema, de pronto estamos incurriendo en algún tipo de problema con nuestros Ah, clientes. claro. Ah, ya me acordé. Al principio pensé de qué mierda está hablando, pero ya me vino a la cabeza, weón. Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 Tienes pero bueno, razón. algún día hablaremos de eso, que es como la parte de presentación de los trabajos a nivel profesional, digamos, con los clientes y todo eso. Ahí nos Es inventaremos algo. correcto. Correcto. Pero De repente después se puede adaptar, ¿no? Como para comentarlo a nivel un poquito de repente más técnico de la presentación en sí misma o sea, de repente mostrando ejemplos de proyectos que ya hayamos entregado y mostrar de repente el documento que se utilizó, cosas que ya estén públicas, por supuesto. sí, 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 claro que sí, Ujú. haremos algo así, Ahí es seguramente válido. organizaremos algo chévere para que no incurramos en ningún tipo de problema de estos. Pero bueno, ya más adelante veremos. El tema de hoy, como dijo Gabriel, es muy chévere porque se le ocurrió como, justamente como dice Gabriel a él. Y, y creo que es muy bueno porque aparte de ser de que le cae a todo artista es muy bonito, es chévere, es interesante, es como algo Ujú. que gusta hablar de, ¿sí? Y bueno, Sí. yo supongo que empecemos charlando por lo más básico, por lo cliché, por lo que, solamente como para arrancar el tema, ¿cierto? Y es, Ujú. de chiquito, ¿cuáles fueron esos programas que más le llamaron la atención? Y no solamente programas de televisión, sino en general, Ujú. hablando como del Ujú. entretenimiento, pues, ¿qué fue lo que más lo motivó como a meterse en este cuento y a empezar? Sí, loco, en lo mío fue, yo no sé por qué, o sea, muy incluso antes de estar como fijado viendo programas de televisión o series,
yo no sé por qué yo de niño tenía una fijación de que en todos en las hojas de examen o cuando me ponían una prueba en el colegio o lo que sea, yo siempre, en el espacio que quedaba en blanco al final, yo siempre tenía que hacer un dibujo como para completar. Entonces, algunos profesores como que dejaban una nota al final como que, ¿y el dibujo por qué? Y yo tengo muchos exámenes de eso y no tenía ninguna necesidad de ponerlo ahí. Y sabe qué es curioso, el dibujo siempre era un águila, siempre. Ok, Tenía como una fijación con dibujar águilas. Y creo que era porque siempre me gustó el lenguaje de las formas en el águila, las curvas y todo ese tema. Pero ni siquiera hoy día me acuerdo de por qué tenían que ser siempre águilas. Y, y ya cuando llegó el punto así de que uno se metió como mucho con la televisión, pues casi todo vino muy típico también eso de tener mucha influencia del mundo del anime, el anime en los 90 o las series animadas de los 90. Y una que para mí fue determinante fue, que fue una serie llamada Pat Labor, que eran unos policías que estaban en Japón y entonces utilizaban robots en vez de carros de policía. Bueno, tenían carros de policía, pero tenían estos robots en los que ellos se montaban y pilotaban y patrullaban la calle. Entonces yo lo que trataba de hacer siempre en el colegio era replicar esos robots, el el estilo. diseño de los robots. Exacto, replicar el estilo más que todo, porque digamos, si el robot la forma de la cabeza de esos robots era muy particular. Entonces, aun cuando yo me ponía a hacer un dibujo de un robot mío, digamos, como algo que me estoy craneando yo solo, le colocaba piezas del Pad Labor o que se parecían al Pad Labor. Y, tanto ese show como que además de Pad Labor, Gundam Wing, creo que fue otro. Casi todo, por lo mío fue mucho con los mechas, Ok, creo yo, Evangelion y y todo lo esto. mecánico. Evangelion vino después, porque yo creo que cuando uno está por ahí, cuando uno tiene como 10 años, loco, uno no va a entender Evangelion. Si hoy día todavía no es posible como profundizar tanto en algo como eso, imagínense un niño de 10 años. Pero para mí vino de eso. Y bueno, obviamente muchas series más, cualquier otra que se me pueda olvidar, pero que tenga recuerdos, sí, yo creo que esas series con criaturas mecánicas a mí siempre me llamaron mucho la atención por el lenguaje de las formas, sobre todo cuando habían muchas curvas. Eso siempre se me quedó. Y hoy día sigue siendo, o sea, me doy cuenta que en muchas cosas que hago en mi estilo personal, siempre hay como ciertos detalles ahí con curvas que remiten o parecieran remitir a eso, me da la impresión. Curioso, curioso porque si uno habla de mechas, normalmente no tienen tantas curvas, ¿no? Mechas es más Exacto, como líneas, bordes más sólidos, más geométrico, más geométrico, más cuadrado. limpio, Ujú. no tanta curva. Curva es más como la parte orgánica, ¿no? Pero chévere, chévere que aunque se vaya metiendo como por el tema de mechas, le gustaba como la parte curva. Y chévere lo de las águilas, porque las águilas tienen o sea, naturalmente un diseño muy, muy estilizado, ¿no? Como son como dan presencia, son serias, pero al mismo tiempo son como muy Sí, bonitas y como que muy perfectas y chéveres. Es y, un, visualmente es un animal muy, muy llamativo. Y note que yo creo que eso tiene mucha relación con el asunto de las curvas, porque, bueno, aquí yo estoy, si llegamos a hacer que en este podcast mi pantalla esté finalmente, que la estoy compartiendo en lo que Sí, ahí hago, está, ahí aquí estoy está. dibujándolo. Fíjese que si vemos como un águila, que voy a tratar de dibujarlo rápido, tiene exactamente todo ese tema de las curvas que a mí siempre me ha gustado, que me llama la atención, como que son líneas como que van hacia adelante, como que me da la impresión de que esta cosa está yendo muy rápido. Y yo siempre le dibujaba el ojo así al águila y siempre, obviamente, siempre estaba como en este tema. Y este lenguaje, estas formas, todo esto yendo así hacia atrás, loco, eso siempre a mí me ha gustado mucho. Y yo creo que eso era en parte una de las razones por la cual le metía tanto al águila. Entonces, como podrán imaginarse, si uno ve el Pad Labor, las formas del Pad Labor, vamos a ver, si yo pudiese dibujar un Pad Labor aquí muy rápido, que no lo he hecho en muchos años, tenía un lenguaje de formas bastante similar. El Pad Labor tenía como, este era como el casco y la cosa, este es el cristal, y él tenía como un dispositivo aquí en las orejas que iba hacia atrás, algo así, como esto. Ok. Entonces fíjese que hay mucha curva, no es igual que un águila, obviamente, pero hay una cosa con esas curvas Sí, que porque si uno parecieran ve que el se están águila, moviendo. contrasta curvas con puntas, ¿no? Hablando de diseño, es un Se encuentra contraste con de muchas puntas, equilibrio muy sí, interesante. O sea, sí, es sí, sí. siempre detrás o contrario a cada punta hay una curva. Y se puede ver tanto en el pico, como en la cabeza, como en las En el pico, patas.
Las plumas, las en formas las de las plumas cuando se plumas. van moviendo hacia atrás. Ajá. Entonces, súper chévere. Es naturalmente, la naturaleza es muy perfecta, ¿no? Es Sí, sí lo es. muy Tremendo punto interesante todo esto. de referencia siempre. Ujú, sin Pero, falta. pero chévere, chévere, Ah, chévere porque es que ya es como de las primeras personas que no habla como directamente de que hubo algún tipo de inspiración inicial de algún programa de televisión, sino animal, ¿no? O sea, y se sí, acuerda fueron porque el animales. águila en sí, o sea, ¿por qué tan chiquito veía águilas o veía algún programa de aves o algo así? Yo creo que es porque siempre siempre me gustaron mucho los libros de biología y en mi casa teníamos una enciclopedia animal que era Ok, grandísima. Y súper. en esa enciclopedia animal era de esa, o sea, que antes los periódicos sacaban o sea, antes era mucho más normal que hoy día, ¿no? Como que un libro, una edición especial de un libro que venía acompañada con el periódico. Nosotros teníamos una de estas cosas y tenía muchísimos animales y el que más me gustaba siempre era el águila. Chévere. Entonces, de ver ahí la cosa, claro, ahora recuerdo, sí, sí, era la enciclopedia. Estaba tratando como de maquinar bien de dónde venía eso, pero sí, era por los libros que teníamos en la casa. Y loco. Y después comencé a ponerle al águila la bandera de Estados Unidos detrás cuando vi la película de Street Fighter. Porque Guile, se supone que el peleador este de Street Fighter, que es como el soldado El mono. americano, él. Entonces yo hacía como una relación entre el águila y la bandera de Estados Unidos, porque sí, es como la cosa más cliché y básica del mundo, pero después le empecé a poner la bandera. Sí, Chévere. sí. Ahí está mi buen amigo Ese. Jean-Claude Van Damme interpretando Exacto, a a Guile. Guile. Ajá. Creo que Kyle lo que tenía tatuado, o sea, él no tenía tatuado un águila, pero él tenía la bandera en el brazo, si mal no recuerdo. No me acuerdo cómo es el tatuaje. Él tiene un tatuaje en un brazo, ese personaje. Y en la película él lo tiene. Creo que es la bandera, ¿no? Es ¿Sí la bandera será? de Estados Unidos. Ok, es la bandera solamente. Sí, sí. Pero igual es muy interesante Exacto. porque el man, yo no sé si tiene algo que ver con piloto o no. Porque de pronto la águila siempre está como relacionada con eso, ¿no? Como con los pilotos, como con la fuerza Sí, aérea, sí, como con ese sí. tipo de chaquetas de cuero, siempre hay algún tipo de parche de águila. Claro, y yo creo que es como por el símbolo por la especie de símbolo que representa, porque el águila es como un cazador, domina el cielo y la cosa, entonces tiene como ese sentido de dominación, tal vez, como De de que es el dominio, sí. poderoso. Entonces, claro, es un símbolo, obviamente es un símbolo de fuerza. Chévere, qué bueno, qué bueno, qué bueno, hermano. Chévere, chévere y es interesante también que las nuevas generaciones vean que la inspiración no siempre va a venir de TikTok, ¿sí o no? No, sino de la naturaleza y de los libros, o sea, O de Pinterest. o de Pinterest, porque ahora, Dios mío, ahora todo es, buscan referencias solamente en ese tipo de plataformas y nadie se pone a ver, bueno, un libro de anatomía, un libro de ilustración de animal, un libro de enciclopedia, interesantísimo también ese tipo de cosas. Sí, Y, sí, sí. pero me parece chévere porque es que hay chiquillos, personas que me han dicho a mí, porque yo trabajaba en el servicio geológico, que existe Ujú. la edad de los dinosaurios. Y la edad de los dinosaurios es aproximadamente entre los 4 y los 5 años de los niños, o más, como entre los 5 y 7 años creo que los niños empiezan Ok. a interesarse por los dinosaurios. Pero eso aplica para, ¿qué? Para todos los Para niños. todos los niños, o sea, Ah, sí, no obviamente sabía eso. no es al 100%, pero la mayoría de chinos que ven alguna vez un dinosaurio o les gusta, Ujú. están muy metidos en aprender, en leer, en querer saber más, en Ok, preguntar ok. mucho, en averiguar mucho. Y son chiquillos que saben demasiado de dinosaurios. Y conozco dos, tres niños de la misma edad más o menos, que son Ujú. todos, pero saben mucho, o sea, saben mucho, mucho y se apasionan por los dinosaurios. Parece que eso Claro. no es de todos los niños, pero si uno se pone a revisar en todo el mundo, es algo generalizado. O sea, no pueden ser el Sí, 100%, pero sí es un buen porcentaje de niños que a esa sí, edad sí. empiezan como a interesarse mucho por los dinosaurios. Y es como una especie de cliché también, ¿no? Como eso de que los niños y los dinosaurios, como que si uno ve, por ejemplo, no sé, Toy Story, obviamente alguno de los juguetes de Andy, uno era un dinosaurio y tenía más dinosaurios de plástico también. Entonces, como Y hay el muchos dinosaurio en dinosaurios sí de mismo es como plásticos, algo infantil. exactamente, como para los niños. Es Ajá, chévere. claro. A mí me da un poco de tristeza hablando de inspiración, pues no tristeza en sí, sino que hay muchos niños que cuando son niños
tienen mucha inspiración artística y les gusta, pero llegan como a su edad de preadolescencia y muchos no lo ven como algo llamativo, interesante y pierden su interés por el arte y ya después ya terminan siendo doctores o terminan siendo abogados o terminan siendo cualquier otra cosa porque perdieron como ese interés Claro. y se pierde generalmente en esa edad, ¿no? Como en esa parte de preadolescencia que ya Ujú, el niño no dibuja por placer, sino porque ya el que dirán, empiezan a sentirse mal, empiezan como las ujú. frustraciones chiquitos. Entonces como que esa inspiración inicial de dinosaurios, de mil cosas, se empieza como Se a comienza a perder un desvanecer, poco. ¿no? Claro, claro. No, es totalmente cierto. Es como lo que dicen de, ¿cómo se dice? Que el niño interior se va desapareciendo porque se va convirtiendo en un adulto. Y eso, Claro, eso es porque lo es que me gusta, técnicamente lo que pasa. eso es lo que me gusta de los artistas, que nosotros llegamos a un punto en el que no nos dejamos llevar por lo que todo el mundo piensa o opina, sino Ujú. que nos mantenemos firmes en lo que nos gusta, ¿no? Como que nos mantenemos firmes en seguir nuestras pasiones, en seguir lo Sí, que realmente queremos. Así nos estén diciendo que estamos perdiendo el tiempo, que por qué dibujamos tanto, que por qué estamos haciendo tantas cosas. Como que decidimos hacer caso omiso a ese tipo de cosas y permitirnos inspirarnos todos los días. Y eso es muy chévere, porque como ujú. dice Gabriel, al final de los exámenes, si usted es artista, yo creo que si no es el 100%, el 90% de las personas dibujan. En los cuadernos, dibujan en todo lado, dibujan en cuanta superficie puedan, dibujan porque de eso se trata, ¿no? Como que Claro. nos gusta ese tipo de cosas, nos gusta dibujar y la inspiración a veces viene de todos lados. Sí, claro, puede venir de todos lados. Tal vez con la pequeña desventaja de hoy que tiene que ver un poco con lo que usted estaba mencionando hace rato de TikTok, que pareciera que como que las fuentes de hoy día, por ser de más fácil acceso en el caso del Internet, como que se vuelve el sitio al que todo el mundo recurre. Entonces como que ese tema de sentarse a ver, por ejemplo, un libro, un impreso o algo que no esté en Internet o en una computadora, sí, yo creo que sí, ciertamente eso se ha perdido como un poco, como, tratar de ser como un poco más observador, pero fuera de la pantalla. Sí, sí, hoy en día es muy difícil. Hoy en día los niños, em, conozco pues, ¿no? Personas que en lugar de estar disfrutando, jugando, armando, como estimulando el cerebro, ¿cierto? Como pensando, Ujú. haciendo rompecabezas, no sé, cosas chéveres, pues están en su celular Sí, sí, viendo sí. videos y perdiendo el tiempo. Que pues a mí me da tristeza ese tipo de cosas porque pues son los años en los que uno más aprende, ¿no? Son los años en los que uno más debería estar como pendiente de muchas cosas y los está Ujú. desperdiciando en un aparato. Entonces es como difícil ese manejo porque es el futuro, ¿cierto? De todos nosotros en ese sentido. Pero bueno, si para ellos funciona la inspiración de esa forma, pues también, o sea, nosotros no vamos a decirles que está mal, no vamos a decirles que no lo sigan haciendo, porque Claro, pues, son generaciones diferentes y no tendría sentido como juzgarlos tampoco por el contexto tan distinto en el que están, digamos, en ex- el que están creciendo. Tal vez a nosotros nos hubiese pasado lo mismo si hubiésemos nacido, no sé, hace 10 años y en este momento fuésemos niños de 10 o 12 años, una cosa así. exactamente, no se El- trata de juzgar, es con Ujú. una opinión personal, digamos, basada en lo que nosotros vivimos, ¿no? Siempre va a ser un poco sesgado nuestra opinión porque vivimos cosas un poquito diferentes. Ujú, claro, Pero pues obviamente cada persona tiene como su libertad de sentirse inspirado de lo que quiera, ¿no? Eso sí es de esa totalmente. forma. Ujú. Este, Ajá, y ahora le pregunto yo, yo ya hice como y comenté de dónde vino como ese proceso ahí de, digamos, como de primeras inspiraciones, y ahora el suyo, Andrés, ¿qué hay mis por ahí? Yo creo que procesos de nunca le pregunté inspiración. eso antes, ¿o sí? No, no, De no, niño, por no, ejemplo, no me ha series, pasado. películas, ¿qué? Y me parece curioso porque es que yo desde que tengo memoria yo dibujo. O sea, Ujú, yo seguramente vi cuando estaba muy chiquito, yo veía,
Es que no recuerdo muy cuando veía, lo que veía muy chiquito seguramente eran cuestiones de Disney, pero Disney, o sea, tipo Pluto, Aladdin, tipo Aladdin, tipo Blancanieves, claro. eh, El Cascanueces, cosas Ujú, que son ya más old school en ese sentido. ujú. Em, Eso es lo que dominaba esa época, ¿no? Al fin y al cabo, eso era el prime de exacto, ese... Garfield. Por ejemplo, hoy en día hay unas series que yo no entiendo, o sea, pues, como dices, generaciones diferentes, series que son mucho más Ujú. modernas, con animaciones diferentes, temas como más distintos. Antes como tal no habían tantas series, sino más bien películas que uno tenía guardadas por ahí en su VHS. Y Claro, claro, claro. Ajá. entonces, yo creo que esa fue mi fuente de inspiración cuando era chiquito. Y siempre estaban obviamente los animes, ¿no? Que yo no conozco mucho de anime, la verdad. Yo solamente veía lo que mostraban ahí en televisión. Que era como Sakura Card Captors, Sailor Uf, Moon, brutal. Ujú. todo este proceso de Power Rangers. Ah, Power Rangers era tan brutal. Era muy bueno, yo me sentía muy Esa primera épico. película. La primera ¿Usted recuerda película la fue muy primera buena, película? lo de los ninjas. Oh, La, eso era muy uf, chévere. Y Bon, eso que esa vaina. 97 por ahí habrá salido esa película, 98 quizás, o Yo 2000. creo que un poquito antes. La Yo creo que un película poquito final antes. de la uno. O sea, la película donde ellos tienen el traje ninja, Sí, y que cuando ellos sale, van a la selva y que encuentran en la pirámide esa escondida en la jungla, pelean con unos guerreros y encuentran el morados. Morphling. Sí, y que el principal ahí era Tommy, el blanco. Ajá, correcto, Ese era correcto. chévere. Ese tipo Uf, de cosas a mí siempre me brutal. inspiró mucho. Yo veía también Dragon Ball Z, siempre, hasta ahora yo lo veo y digo, muy teso esa gente para hacer ese tipo de cosas. Claro, claro. Yo creo que ese fue mi fuente de inspiración en ese momento. Y, y siempre quise como dibujar. Yo no era tan bueno para copiar. Yo era muy Ok. bueno para, o sea, muy bueno no, yo era bueno para dibujar y cambiar cosas. Es decir, dibujaba una cara manga con la camiseta del Deportivo Pasto. Sí, yo tengo por ahí una imagen que le regalé la recuerdo, que le regalé a mi prima, que era era Ajá. una chica como con cara de manga, cara de anime, como con un balón de fútbol y el uniforme del Deportivo Brutal. Pasto. Entonces yo nunca, creo que no tengo un dibujo en el que yo haya copiado fielmente un dibujo de la televisión o Ajá. de películas o algo, sino era tratar de que si copiaba algo, la cara o los ojos o lo que sea, siempre le daba un giro diferente y creo que esa ha sido parte de mi inspiración un poquito, ¿no? Como tratar de llevar eso mágico y eso como eso imposible de lograr a un contexto en el que estamos viviendo nosotros, un contexto real. Claro, Entonces es claro. como chévere también. Justamente tengo un modelo 3D que cuando yo empecé era un Minion, pero era el Ok. Minion con el pelo del pibe Valderrama y con Mierda. camiseta de fútbol del pibe Valderrama. Entonces, ¿En serio? sí, yo no sé dónde está eso, toca buscarlo porque fue muy Era chévere, o un sea, un Minion, proyecto el Minion interesante. hincha, el Minion barrista. El Minion Valderrama, ese era el Minion Valderrama, con el pelo alborotado así, entonces era chévere. Y yo creo que eso ha sido lo que Qué constantemente me ha cómico. inspirado. Ajá. Y después obviamente llegaron los videojuegos, ¿no? Y los videojuegos, pues, eso también es algo que me gustaría preguntarle a Gabriel, ahorita que antes de hablar de lo mío. Y es Ujú. cuando ya pasamos la parte de las animaciones, porque obviamente después viene Pokémon, Digimon y eso Por va a seguir supuesto, creciendo no hasta falta. infinito. La vaca y el pollito, todo ese tipo de cosas muy chéveres. Uy, claro, la También generación de vinieron a Cartoon la Network. misma época, empezaron a llegar los primeros videojuegos. Entonces, Sí, sí, sí. ¿qué pasó con Gabriel en esa parte? Viejo, ahí, claro, eso vino un poco después. Yo fui uno de esos niños que yo estoy seguro que mucha gente, obviamente mucha gente pasó por lo mismo. Yo era de esos niños que inicialmente yo no tenía Play. Y yo iba a casa de otros amigos a ir a jugar, los que sí tenían. Y entonces ahí uno se iba todo con esa fiebre de ir a jugar, weón. Y bueno, sí, qué tanta cosa. Hasta que llegó el momento en el que tuve el mío, que mis papás me lo regalaron en diciembre y esa fue obviamente la gloria. Sí, Claro, hay personas, sabe que hay personas que crecen como que hay como dos especies de caminos que uno pudo tomar en ese momento, como que mucha gente eh,
¿Fue gente que tuvo el PlayStation, el primero que salió el uno, o eran Team Nintendo? Entonces Sí, tenían, en por su ende, momento. el 64. Y después Ajá. el GameCube, que se fueron como por esa Y línea. después el GameCube. Exacto. Pero así como que cuando eso explotó, que fue cuando salió el PlayStation uno, que loco, claro, para mí juego clave absolutamente fue Tekken 3. Y Tekken hoy día, 3. bueno, Tekken 3. Aunque el primer juego de Play que conocí, de Play uno, fue Tekken 2. Lo que pasa es que Tekken 3 es como el más icónico de toda esa generación. Y sigue siendo súper relevante porque casualmente hace poco salió el 8, 2024. O sea, estamos hablando de que no sé, 20 y tantos años después todavía el juego sigue siendo relevante. Y Tekken, una de las cosas porque lo que estamos hablando justamente es como inspiración, ¿no? Entonces, dentro de Tekken creo que lo que había era como, me llamaba la atención la personalidad del juego, porque el juego resulta que tenía algo muy claro desde el principio, como que todos los peleadores y todos los personajes que habían dentro del juego, eh, o sea, digamos, eran presentados de una forma un poco diferente a los demás. Yo qué estoy haciendo aquí con el ojo, en un sentido en el que, por ejemplo, si había un escenario donde está Hawarang, no sé cómo se pronuncia realmente ese nombre, entonces Ok. este es un personaje que pelea taekwondo, ¿no? Y la cosa es súper así, taekwondo coreano y la vaina. Y resulta que cuando usted entra al mapa, cuando usted juega el mapa de este personaje, eh, y es un templo así coreano, todo antiguo, la música que comenzaba a sonar es la cosa que menos relación tiene con ese escenario que se le está presentando. Ok. Y encaja, brutal. Es una cosa toda moderna, es como un funk que es muy famoso Pero todos los encaja porque como que por la hayamos jugado. acción o encaja como por los personajes o Exacto. por qué podría encajar. Encaja. Bueno, fíjese lo interesante. Encaja porque resulta que este personaje es entrenado, ¿sí? Él es en esa edición de Tekken, él era un alumno de Taekwondo. Entonces era un muchacho joven y resulta que aparte de ser un peleador de Taekwondo, él era también un motorizado. Le gustaba mucho andar moto en su historia. Él es básicamente un motero. Ok. Y entonces ahí es donde conectaba la cosa. Ese era el aspecto como, sí, como el encaje para ellos decir, claro, esta canción encaja con este mapa o con este contexto del personaje. Y eso yo lo entendí desde muy pequeño, porque yo dije, mierda, pero ¿por qué esta canción suena así? Y suena, siento que no tiene nada que ver con lo que estoy viendo, pero sí, pero lo veo en contexto y me parece increíble. Como con Y la creo que historia, esa con fue la como, background story del personaje. con el background, exacto, y con la acción. Entonces, esa fue como una de las primeras cosas, como uno de los primeros productos que vi en mi vida que me hicieron empezar a pensar ya un poco más como en ese, más que en apreciarlo por ver que me parecía que todo era genial, sino como a tener un poco de criterio y decir, mierda, claro, esto es creativo, esto es una idea muy buena. Ese creo que fue el juego que a mí me dio esa sensación de que estaba empezando a entender un poco ya, como a tener un poco más de criterio dentro del tema XY creativo. Buenísimo, buenísimo porque es chévere Ujú. que ese criterio es difícil de conseguir, ¿no? De entender, o sea, ser tan consciente de por qué, o sea, ir al fondo del por qué esta música se relaciona con esto que estoy viendo, si Claro. gráficamente no hay relación aparente, pero entonces Ujú. irme a, ok, la música se relaciona con este tipo de ciertos personajes y Ujú. el que está peleando en este momento es un personaje que tiene esas características y por ende la música Ajá. pareciera seamless, ¿no? Pareciera que no choca, como que está No choca. perfectamente bien cuadrada y no fue al Ajá. azar, sino que fue pensada relacionada, como pensando Es en eso. totalmente intencional. Chévere, buenísimo. Correcto. Sobre todo eso, porque yo creo que eso creo que es difícil de llegar a ese punto, ¿no? Que uno haga cosas que sean totalmente intencionales y no sean como al azar. Uno cuando está empezando hace muchas cosas como random, sin saber por qué, y después uno poco a poco empieza como a darle como el sentido a las cosas, ¿no? Y a entender el por qué, Sí. y a entender ese criterio que dijo Gabriel que me parece muy chévere. Y Eso eso está bueno, pareciera eso está bueno. seguir. Eso pareciera seguir hay como un principio de diseño que dice que, bueno, al menos en lo que yo llevo así como siguiendo y estudiando mucho lo que es como el diseño gráfico, Sí, que uno debería evitar decir la misma cosa dos veces. ok, tiene sentido. Y entonces, a lo mejor con ese ejemplo del mapa y de la música así toda súper moderna, y que esa fuese la música de un mapa que no tiene nada que ver aparentemente con la música, es como,
sí, ¿por qué decir lo mismo dos veces? Ahí hubiese sido como que, ok, tengo un templo antiguo, sí, por allá en Corea, yo qué sé, y la música me inspira exactamente un templo antiguo, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Eso sería, si ellos hubiesen escogido hubiesen usado música que inspirara directamente eso, tal vez hubiese Aburriría. sido eso, ¿no? Aburriría porque me estás diciendo lo mismo dos veces, ¿no? Como, ya estoy viendo el templo, ahora tengo música que me está inspirando el templo. Entonces ellos agarran, me da la impresión que agarran eso y lo dicen, no digamos esto dos veces. Ya tenemos un contexto, ya tenemos un templo, ahora vamos a conectarlo con algo que no necesariamente está relacionado, pero encontremos la forma de hacer que tenga sentido. ¿Y cómo tiene sentido? La personalidad del personaje. Brutal. Buenísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Justamente me acabo de acordar aquí rápidamente un flashback de, Ajá, de Stan Lee, que se me olvidaba el nombre de este man. ajá, Cuando yo hice un curso de la influencia de los cómics en la cultura popular, ok. de la historia, pues. Y es muy Ujú, interesante porque hay un punto en el que Stan Lee habla de que ya se había inventado eh, los personajes, ¿sí? Y los poderes siempre salían de alguna cosa. Entonces, rayos gamma, rayos beta, lo picó una araña, ujú, se metió en un tanque lleno de algo. Siempre hay una explosión radioactiva. Entonces, ujú, él se inventó los personajes de los X-Men, unos personajes de los X-Men, y, ujú. y él decía, pero ¿cómo, qué me invento? ¿Qué me invento? ¿Cómo ellos obtuvieron sus poderes? Si ya me invento, o sea, ya no sé de dónde inventarme más. Dijo, ya ¿De dónde saco más? los Claro, cuatro fantásticos fueron al espacio, se por ahí una explosión y allá se obtuvieron sus poderes. Y ya no sé por dónde inventarme de dónde sacar los poderes de los X-Men. Y llegó Stan Lee y dijo, bueno, una vez me puse a pensar en eso y dije, pues voy a hacer unos personajes en los que nadie, o sea, ellos no tienen poderes por ninguna explosión ni por nada. Simplemente nacen con ellos. Y loco. No puff, sabía eso. Claro. No había mayor excusa. No simplemente había una nacieron así. excusa. Sí, Son mutantes y nacieron así. son así Uno ya. no busca Claro. explicaciones, uno no piensa en por qué Wolverine es así, no. Es un mutante. Y punto. No tiene que justificar nada No más. tiene que justificar Realmente. nada. Entonces Nada, bueno. fue muy, Claro. cuando vi esa clase, porque Stanley da esa clase, es como la cabeza explota y tiene todo el sentido del mundo y como que todo Claro. cuadra y se soluciona un montón de problemas y se pudo inventar como 1000 superhéroes más sin tener que pensar en por qué tuvieron sus poderes. Claro. Entonces es muy chévere como ese. Y ahorita que lo mencionó, que como que empezó a relacionar todo y entonces decía, pero entonces ¿por qué? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago para no decir las cosas dos veces? Pues entonces hagamos que la música se relacione con el contexto. Como que sentí esa forma, Ah, ¿no? claro. Como que sentí Sí. esas Sí, ya preguntas entiendo que la fueron condición. llevando poco a poco a la respuesta. Entonces ahí chévere. Ah, tampoco sabía sobre esa clase de ese loco. ¿Cuándo hizo eso? ¿Hace tiempo? Uy, Mucho yo lo tiempo. hice como en el 2017. Eso estaba en EDX. EDX. La Ajá. clase se llamaba La influencia del cómic en la cultura popular, en inglés. Ok. Y la Ujú. dictaba el Smithsonian Institute. Entonces habían unas personas que eran como los líderes de Smithsonian y unas clases las daba, o unos aportes los daba Stan Lee. Entonces es súper chévere Ok. y muy interesante. Hay muchas cosas muy interesantes. Algún día hablaremos de todo eso porque me parece muy chévere. Claro, Es más, claro. podríamos invitar un día a artistas de cómics para que todos los que están escuchando, tengamos un poquito como de la perspectiva de los cómics también en este mundo. Pero algo que quería hablar también Claro. es, antes de pasarnos, ya nos metimos en los videojuegos con Gabriel, pero rápidamente para Pero usted cerrar no me ha ese dicho el tema, suyo. sí, sí, por eso, antes de eso, Ajá. eh, que cuando uno es niño, a mí me parece interesante y los que nos están escuchando, me gustaría que ustedes también nos opinen y nos cuenten también cuál fue su fuente de inspiración. Porque si bien a mí me matan los personajes, hay personas que les matan otras cosas. O sea, hay personas que de verdad eran muy Ujú, buenas haciendo paisajes. Desde niños, o sea, desde niños estoy hablando de quinto de primaria, cuarto de primaria, en donde
Yo, por ejemplo, yo siempre hacía niño, hacía personas y trataba de hacer anatomía y trataba de entender músculos y trataba de aprender y trataba de hacer mil cosas. Pero a mí me daba duro hacer montañas. O sea, Montañas. niño de 10 11 años no podía hacer montañas. Y yo recuerdo que habían compañeras que eran muy buenas haciendo montañas. Y yo me les pegaba y decía, ¿ustedes cómo hacen para hacer montañas? Entonces yo digo, chévere, porque teniendo fuentes de inspiración similares, Ujú. unas personas nos vamos por un camino, otras se van por otro camino. Y asimismo hay personas que, por ejemplo, tengo un sobrino, bueno, es el sobrino de mi novia, pero es mi sobrino ya, que se apasiona Ujú. por los carros. O sea, tiene 4 años ese chino. Y carros, 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 y no son carros normales, sino que le gustan los buses. Ah, Y ok. si lo pongo a dibujar, él quiere dibujar un bus, y quiere dibujar un camión, y quiere dibujar una tractomula, y quiere dibujar Ah, cosas relacionadas como con ese mundo, ¿sí? claro. Y me parece muy curioso, interesante, chévere como de ponerse a pensar qué fuentes de inspiración, si son las mismas fuentes de inspiración, porque unas personas nos vamos por un lado y otras por otro. Sí, eso sí ya es como igual a lo que está comentando Stanley, es como que será que uno nace con eso, me imagino, porque está ahí ya, al fin y al cabo, Parece innato, cuando uno ¿cierto? nace, sí, pareciera que uno, como que uno se orienta a ciertas cosas simplemente, no sé, porque es como natural para uno. Sí, uno siempre va a buscar las cosas que más le hacen, ¿cómo se dice? Como con las que uno siente que Feeling. sintoniza más, ¿no? Sí, como que tiene ese feeling. Si en mi caso fueron los mechas empezando, bueno, imagino que eso es un ejemplo. Pues también lo de los carros debe ser exactamente lo mismo. Yo creo que sí, pero es curioso, ¿no? Es muy curioso, me sí, parece interesante, por porque ya ejemplo, está ahí por defecto. Viene así de fábrica. esa es una cuestión muy chévere. Y eso es un tema también enredado, porque eso ah, también mi novia me habla de esto y me han hablado mucho de esto, como de la reencarnación. Y, Ah, y sí. yo soy muy, Sí. más bien, era más bien como muy escéptico con ese tipo de cosas. Pero Ujú. a mí me dio mucha curiosidad como en un año, como en el 2019, como cuatro personas me hablaron de lo mismo. O sea, sin que yo les pregunte, de la nada, a uno me lo encontré en un avión, a otra me lo encontré en un avión, a otro lado, o sea, totalmente diferente, totalmente random. Y Ujú. terminaron todos hablando de la reencarnación, de la nada, o sea, así sin Qué pensarlo, loco. sin llamar nada. Ujú. Y cada uno me puso un caso diferente. Y fue tan coincidencial la cosa que yo dije, pucha, Algo hay aquí. algo hay aquí. Entonces, una señora que en un viaje me decía, ¿cómo explicas que un niño de 4 años quiera usar siempre sombrero? No sale Ok. de su casa si no tiene su sombrero. No se pone trajes deportivos. No le gustan. Él se pone trajes elegantes y sus zapatos tienen que estar bien brillantes. Ya sé por dónde va la cosa, claro. Entonces ella me decía, ¿tú cómo explicas eso? Si un niño de 3 4 años lo que quiere es jugar, quiere salir, quiere estar cómodo, Ujú. se quita la ropa y vaya. No, él dijo, no, ella no, él no. Él se pone su traje y su sombrero. No puede salir de la casa si no tiene eso. Entonces yo decía, pero tiene razón. O sea, ¿cómo explica uno eso, no? Claro, claro. Es demasiado inusual. Muy inusual y muy específico, ¿no? Como muy particular el detalle del sombrero y difícil de explicar. Y yo creo que, como dice Gabriel, de pronto uno nace igual esta intención creativa, ¿no? Seguramente la misma inspiración dependiendo como esa inclinación con la que uno nace, Con la va que para uno un lado o nace, va para claro. otro lado, seguramente. Sí. Pero Curioso. es uno mismo el que si tiene la suerte, pues la descubre y se va por ahí, será. Sí, y lo Sí, como mismo, que trata de perseguir ese camino, me da la impresión. y lo mismo que hemos hablado, llega un punto en el que todos los niños, yo creo que todos somos muy creativos, pero llega un punto en el que ahí los niños deciden dejar de.
Y generalmente es por algún tipo de presión social o porque realmente pues ya no les gusta o porque se van por otro camino. Porque yo conozco amigos que en este momento son pues deportistas o son personas que se dedican como a ser financieros y todo el cuento. Si Ujú. los pones a dibujar hoy, no te hacen un círculo. Pero esas mismas personas que yo estudié con ellos, cuando estaban en cuarto de primaria, te hacían un carro perfecto. Claro, ¿Sí? Entonces uno dice, no es que claro, sean claro. malos, pero llega un punto en el que uno como artista decide continuar por encima de, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y hay Ujú. personas que realmente, siendo muy buenas, lo dejan. Lo dejan porque sus inclinaciones, por alguna razón, su inspiración se acabó, seguramente por ese lado. O los inspiran O tal otras vez, cosas. o porque no encuentran las cosas que en momentos determinados como que los inspiraban a seguir con eso. Que cuando uno conversa con ellas dicen, no, loco, yo cuando vi esta película en particular, yo supe que yo quería ser editor de video o hacer cine, por ejemplo, o irme por filmar cosas. O alguien que juega algo, un juego y un videojuego y dice, no, yo desde ese momento supe que iba a ser desarrollador y escribir historias. O alguien que lee un libro. Esa es una situación particular como en la que la gente hace clic con una sola cosa. Puede que esas personas de las que estamos hablando, que como, como usted dice, que no siguieron ese curso creativo, no se fueron por ese camino o lo abandonaron aun cuando les gustaba, tal vez no dieron a tiempo con esa cosa que les daba como el chispazo. Eso es lo que me parece que puede pasar en muchos casos. Sí, ¿no? No Como que encontraron el clic, no son muy hicieron el buenos, clic en... eran muy buenos de manera intuitiva, pero como que tiene razón, como que les faltó ese push, ese click, como dice, creativo que los permitía seguir Que casi dándole. siempre, que Esto casi es siempre es una interesante. obra que impacta. Es una obra. De verdad hay gente que sí tiene eso. Yo lo he escuchado mucho. Tengo un amigo que se fue por el tema, lo mencioné primero porque me lo recuerda a él, que me recuerda a él que vio una película de un ruso, no sé qué cosa, y él dijo, loco, yo quiero hacer cine. Y Ah, dedicó toda su vida a inclinarse por eso. Entonces hizo ese clic. Obviamente después con más películas, ¿no? Cuando alguien se sumerge en eso, se mete de lleno, comienza a consumir mucho más, pero sí hay ese momento de clic con una obra en particular. Entonces, yo creo que es una suerte, weón, andar con ese clic. buenísimo, claro que sí, chévere, chévere, Ujú. porque no lo había pensado, ¿no? Como de pronto no continuaron porque les faltó ese como detonador, ¿no? Ese detonante, pues, Exacto. Ujú. de seguir con, como la chispa. Y bueno, ahora volviendo al tema de los videojuegos, en mi caso. Ajá, ahora sí. Si bien la parte de Dragon Ball y todo eso, Gárgolas era muy bueno también. Vemos los motorratones, todo eso Uy, me gustaba Gárgolas mucho. era potente. Gárgolas me gustaba Gárgolas era mucho y increíble. creo que están pensando hacer el live action, la serie live action de Gárgolas. ¿En serio? Uf, sería, yo siempre quise hacer una gárgola, trabajar en una gárgola así bien chévere como para 3D o algo así. Ojalá que Ajá. me llamen para eso. Sí, Gárgolas era tremendo show. Ajá, pero usted tuvo un juego, digamos un videojuego, o sea, de alguna generación en la que usted dijo, loco, este juego fue la cosa que me atrapó primero. Así es, así es. Entonces aquí ya llegamos aquí rápidamente ahí. Em, Halo. O sea, Crash fue muy bueno. Ah, Crash sí, para mí fue de los mejores. claro. Obviamente fútbol, pero si uno hablando artísticamente, y un juego que me invitó a mí a trabajar en videojuegos fue Halo. Uy, Qué brutal, espectáculo claro. gráfico, qué espectáculo de Total. jugabilidad, qué espectáculo de El historia, qué multijugador era una espectáculo. cosa increíble. Creo que no he visto un multijugador tan fluido y tan chévere como Halo. O sea, Call of Demasiado Duty es entretenido. bueno, Medal of Honor era muy bueno, pero es que Halo tenía un poder muy No, era bueno. increíble, weón. Era increíble. O sea, realmente era un juego en el que uno podía invertir horas. Y eso me recuerda que olvidé mencionar la generación de PC, porque yo también crecí jugando mucho PC. Y Halo, sin duda, fue uno de esos juegos que marcó un antes y un después en lo que era o sea, lo que era jugar, por ejemplo, en PC y en LAN, es decir, con un grupo de personas, loco, Chéverísimo. demasiado brutal. Poder montarse en los carros, en manejar esto, o sea, había como una sensación de libertad de que uno podía inventar formas de ganar una partida. O sea, no sé, sí, Halo definitivamente tiene un puesto muy, muy clave en eso. Qué brutal que fuese Halo el que lo llevó a eso, porque es tremendo, tremendo, tremendo juego, por supuesto. Sí, Clave. y no solamente en historia, sino que
como a mí me gustan mucho personajes, pues yo veía los personajes de Halo y yo decía, uff, yo quiero hacer personajes. O sea, seguramente hay Ujú. juegos anteriores, juegos arcade o juegos Nintendo, que para muchos, seguramente Mario, por ejemplo, para muchos fue como los motivaron a ser desarrolladores Ujú. inicialmente, pero yo no veía tanto esa parte del desarrollo, yo veía es más como los personajes y la La parte historia, la artística. parte narrativa y artística de los juegos. Ujú, Porque después ujú. salió Gears of War. Y para mí yo decía, no, es que esto está una chimba, yo quiero es hacer ese tipo de cosas, o sea, llegar a este Gears of nivel War, claro. artístico para poder hacer este tipo de cosas como Gears of War. Después apareció Crysis con su poder gráfico ¡Oh! potente. Ese juego, weón, yo lo pasé, yo recuerdo haberlo pasado en mi primera PC. Loco, el primero, brutal, brutal. Ese concepto del traje y las habilidades en un mundo abierto, no. Habilidades muy buenas, o sea, muy chévere. Y La ahí lo que, la libertad invisibilidad, de el poder ser tan escudo. invisible y no sé qué. Y No, tenía como esa ese parte juego. medio de Metal Gear Solid, como con algo más Halo, algo Depredador. más depredador, una chimba, Tenía es algo un juego depredador, sí. muy No, bacano. brutal. Yo creo que ese Increíble. tipo de cosas siempre van a estar ahí, ¿no? Nosotros podemos tener 50 años, 70 años, pero estas inspiraciones que nos dieron ese clic y durante la historia nos han mantenido ahí, me parece que han estado, o sea, van a seguir presentes y yo no he Siempre, sí, encontrado, sí. yo lastimosamente no tengo consola en este momento y eh, decidí, un punto yo decidí o mejoro y trabajo y me dedico a esto o me pongo a jugar. Entonces tuve No, que claro. escoger entre las dos y preferí dedicarme a esta vaina y aprender porque pues hablando en países Naturalmente. latinoamericanos nos toca modo guerra, weón, si no Claro. Nosotros es más jugamos complicado. en modo difícil, dificultad alta, casi siempre. Legendario, nos toca en Nos legendario toca nosotros. legendario, legendario. Es la Así verdad, que, ¿no? pero me gustaría, porque yo veo que salen juegos y salen juegos muy chéveres. Yo he trabajado en juegos muy chéveres que me gustaría poder jugar, pero sin consola, pues más como esperamos que más adelante podamos hacer ese tipo de cosas, que ya uno dentro de la industria, pues es un poquito más sencillo manejarlo. Em, pero sí, compita. Siento que esa parte va a quedar con nosotros y bueno, cerremos ahí la parte de la inspiración, compita, Bien, diciendo unas bien. palabritas ahí. ¿Qué es lo que le queda, compadre? Ahí como para que se quede con Loco, los lo, espectadores lo que a mí siempre me queda es que, y que hoy día sigue siendo así, yo nunca he dejado de observar siempre todo. Cuando veo algo que me llama la atención en algo, una película, un juego, lo que sea, literalmente lo anoto o guardo una captura de pantalla, si lo estoy viendo en mi computadora, lo que sea, y siempre al registrarlo, al guardarlo o al archivarlo, lo que sea, siempre me doy cuenta que en el futuro lo puedo utilizar porque ahí había algo que logré entender en ese momento o algo que vi interesante, un estilo, un color, una forma de hacer una ilustración, cualquier cosa. Y para mí ha sido muy útil guardar ese archivo siempre, que tengo, es una carpeta donde tengo tanto archivos de texto como imágenes. Eso para mí ha sido demasiado clave y me ha ayudado como a entender que ser observador es muy bueno para aprender de lo que otros ya también han hecho. O sea, no es copiar, es simplemente entender por qué entender. alguien tomó la decisión. Exacto, es más entender que ejecutar algo, porque no es literalmente copiar la idea, es entender por qué alguien tomó una decisión de cierta forma para hacer X o Y. Y guardar eso, archivarlo, para mí me ayuda muchísimo. Hoy día me sigue ayudando mucho en proyectos como para poder yo mismo recordar por qué le presté atención a algo en cierto momento y por qué lo quise guardar como referencia para el futuro. Mi conclusión sería esa, que si tienen la oportunidad de registrar esas cosas que les inspiran, pero literalmente registrarlas, les puede ayudar mucho en futuros proyectos cuando esté como buscando un poquito ese toque de inspiración. Y nada, y volver a los libros siempre, que algo que yo hago mucho es ir siempre a lo físico, al mundo real, a lo material, salir del mundo digital para buscar ideas. Incluso el papel y el lápiz, como siempre, que nunca se acabará ese medio. Me encanta porque sí, eso es un buen consejo, ¿no? Como volver al mundo real de vez en cuando es chévere. Em, y sí, yo también para dar esos finales y comentar lo que dijo Gabriel, yo tengo todavía un disco duro de lo que yo hacía cuando estaba empezando y yo lo que hacía era guardar O, muchas referencias. Y lo chistoso es ajá, que yo, cuando quiero hacer algo, yo vuelvo a esas referencias. Y son referencias del 2015, 16. O sea, ujú, son ujú. muy cuchas, pero por algo las tengo ahí.
Y es lo que he guardado. Ya hoy en día casi no se guarda nada en el compu, sino que todo queda en el celular. Y Ok. es más complicado ahí el tránsito, pero es chévere ver esas referencias, que como las referencias de antes, de los juegos y tanta cosa, aún siguen siendo como ese poder de inspiración para lo que queremos hacer hoy en día y lo Sí, hacemos de una forma que sea vigente. Entonces me parece muy chévere eso que menciona, ¿no? Como tener su librería y guardar las referencias porque siempre va a haber como algo que uno se va a acordar de por qué uno lo guardó. O algún artista, exactamente. O ¿no? algún artista también, para uno no olvidar un nombre, para siempre tomar nota. Es como ese hábito de tomar, de registrar lo que vemos, es un hábito muy bonito, que yo invitaría mucho a compartir o por lo menos a probar. Chéverísimo. Una cosa que no mencioné aquí rápidamente antes de terminar, Ujú. que a mí me inspira mucho la gente. O sea, Sí, sí. a mí la gente me intriga mucho. Es decir, el por qué una persona va de cierta forma, por qué una persona va estresada, por qué una persona va feliz, por qué una persona va Ajá, como desconfiada todo el tiempo. Y entonces yo trato de analizar ese tipo de cosas y analizo un poquito ajá, ajá. como expresiones corporales, expresiones faciales. Y ese tipo de cosas, si bien es como algo muy pasivo, es interesante porque eh, esos son personajes, son personalidades, son cuestiones como que yo quiero imprimirle a mis personajes, por ejemplo, ya sea un cocodrilo, ya sea un cangrejo, ya sea lo que sea, siempre le busco dar una personalidad humana, ¿no? Como la humanidad en el medio de un montón de bestias y de monstruos que no Claro, quiero o que se pierda. referenciar a la humanidad, porque al final estamos hablando de personalidades y todo eso viene de nosotros mismos siempre. Es Exactamente. decir, siempre el trabajo artístico va a tener alguna relación, quieras o no, con el mundo real, porque no podemos inventar, o sea, obviamente podemos crear cosas que no existen, que es lo que casi siempre se hace, pero algo de realidad tiene, siempre, siempre, siempre. Así es, así es. Entonces, pues nada, compita, hasta aquí llegamos en este Craft Podcast. Espero que les haya gustado la charla, a mí me gustó. Y a todos ustedes, Sí, chicos, señor, la de siempre. espero que se hayan divertido, que hayan disfrutado de esta charla. Y espero que nos comenten, coméntenos en YouTube, coméntenos en Spotify, en las diferentes plataformas. ¿Qué les pareció? Y a ustedes, ¿qué los inspira? ¿Qué los inspiró en su momento y qué los sigue inspirando hoy en día para seguir trabajando? ¿Cuál fue esa chispa? Y las personas que nos escuchan, que en algún momento no tuvieron esa chispa, cuéntenos si les gustaría recuperarla. ¿Listo, chicos? Entonces, Muy para todos interesante, sí, ustedes, señor. un abrazo gigante. Gabriel, hermano, gracias por estar con nosotros, firme Aquí siempre. estamos como siempre. Ajá. Y como siempre decimos, chao, chao. Chaito.